soportar cargas increíbles y resistir al paso del tiempo, todo ello con los materiales más sencillos, lo convierten en la forma constructiva más sólida conocida por el hombre. La característica del arco es que canaliza la fuerza que la estructura necesita soportar del modo más eficiente respecto al modo de usar el material. Ninguna otra forma es tan eficiente como el arco y sus parientes, la bóveda, el cilindro y la cúpula. Esta sencilla idea, la viga, se llevaba usando al menos desde el 12.000 a.C. en Stonehenge, en las ventosas llanuras del sur de Gran Bretaña. Las vigas o dinteles ampliaron moderadamente el espacio entre los pilares de esta antigua estructura. Los griegos usaron este método de construcción después para los templos. Era práctico y podía ser bonito, pero estaba limitado a la anchura que una viga de madera o de piedra podía tener antes de derrumbarse. Pero un día, en alguna parte del mundo antiguo, alguien comprendió que había una manera mejor de levantar edificaciones grandes y viables. Desgraciadamente, los materiales constructivos del mundo antiguo tenían limitaciones que obligaron a los primeros arquitectos a ser creativos. La limitación con la que los romanos tenían que operar era la disponibilidad de materiales. No se pueden obtener vigas a partir de bloques de piedra. Se podrían hacer de madera, que estaba al alcance de los romanos, pero de nuevo estaban limitados a extensiones cortas. Así que por necesidad tuvieron que descubrir una nueva forma estructural que generara solo fuerzas de compresión para las que tanto la piedra como el hormigón eran materiales ideales. La innovación de los ingenieros romanos fue descubrir que el arco era la forma ideal para esa época, y aún lo es para la nuestra. Aunque la finalidad principal de un arco es soportar una carga, su forma invitó a innovaciones artísticas. Cuando avanzó su diseño, el uso de la piedra se convirtió en un arte muy refinado. La colocación de las dovelas y sobre todo la clave se convirtió en una expresión personal del diseñador. La clave es la última piedra colocada en un arco tradicional. Es la que lo cierra. Las claves solían ser mayores y visualmente más importantes que las demás piedras o dovelas, pero sorprendentemente se trataba de una cuestión estética. Se habla mucho sobre si la clave es la pieza más importante o la más especial. La clave soporta la menor cantidad de fuerza, pero recibe la mayor atención. Es una paradoja. Uno espera que haya más fuerza en el centro, pero es al contrario. Por tanto, la clave no soporta mucha presión. Si es impar el número de dovelas, las piedras del arco, entonces hay una en el centro que es la clave. Pero si se forma con un número par, no habrá clave. Sin embargo, siendo la última en colocarse, la clave tiene un propósito muy especial. Sin ella, el arco se vendría abajo. Los antiguos romanos fueron los primeros en hacer uso estructural del arco en grandes edificios y puentes, y resolvieron algunos de los problemas de las grandes construcciones de su época. Pero seguían teniendo otros obstáculos. Otro gran reto que afrontaron los ingenieros romanos fue cómo llevar agua salvando largas distancias y especialmente valles, e hicieron estas enormes estructuras de varios niveles. Sus acueductos solían arrancar con grandes vanos abajo que iban disminuyendo al subir para reducir la cantidad de material en la parte de arriba, y también porque un arco más estrecho es más estable que otro más amplio. Son muy estables y disponen los arcos mayores cerca de la base del acueducto y se hacen estables por la sobrecarga de todos los que hay encima. Estas asombrosas estructuras son un fantástico testimonio del ingenio de sus diseñadores. Pero el diseño básico del acueducto daría paso a muchas otras formas. Yo veo el Coliseo como un acueducto romano que se cierra sobre sí para acotar el espacio. Era el circo del emperador y de los ciudadanos de Roma. Con una longitud de cerca de 200 metros en su punto más ancho y 55 de altura, el Coliseo acogía gran cantidad de eventos.
Tenía un aforo de 75.000 espectadores que disfrutaban de grandes batallas de gladiadores en todo su esplendor arquitectónico. El uso de hormigón es quizás el aspecto más novedoso de la tecnología constructiva romana. La invención romana y el uso del hormigón en la construcción llevó al desarrollo de otro empleo del arco, la bóveda de cañón. En lugar de un solo arco, ahora hay un espacio con una serie de arcos. Es tridimensional, una bóveda. Pero los romanos fueron mucho más allá. Tomaron los arcos y giraron algunos 90 grados hacia el primero y crearon arcos en intersección. Es como si colocáramos dos bóvedas de cañón en intersección y en medio hay un gran espacio abierto que es la bóveda de arista, una clara innovación romana. Siendo tan impresionante, el Coliseo solo fue un precursor de notables construcciones futuras. El Panteón de Roma se construyó en el año 125 de nuestra era. Este innovador edificio sentaría el estándar durante siglos. Uno ve edificios como el Panteón y el aspecto más impresionante cuando se entra en él es el espacio abierto. Lo que la cúpula ofrece es espacio interior, limpio de columnas de sustentación. Las columnas o los muros que están en la periferia de la cúpula transmiten toda la fuerza de compresión de la cúpula a través de los muros hasta los cimientos. La del Panteón fue en su día la mayor cúpula del mundo. Un logro inaudito. Uno puede ver una cúpula como una serie de arcos que se cruzan en el centro. Pero además de eso, una cúpula actúa como una serie de bandas que la rodean e impiden que se derrumbe. Hay arcos en cada plano que son realmente círculos, los cuales también pueden soportar la carga en cada anillo de la cúpula mientras se construye. El Panteón tiene una entrada tradicional de templo que se abre al gran espacio cubierto interior. Pero una vez dentro, hay una sorpresa. En el centro exacto de la cúpula hay un tragaluz. Están todos esos arcos apoyándose entre sí para formar la cúpula, y exactamente en el centro donde todos se unen, los ingenieros romanos retiran los materiales y dejan una abertura. El hueco de 10 metros de diámetro en el centro de la cúpula se llama óculo, y es un gran anillo de compresión hecho de piedra, aunque en realidad es una serie de arcos que forman un círculo. Las fuerzas horizontales de la cúpula que mantienen la estructura estable convergen en la cima. Fue un atrevido avance para los ingenieros romanos. El Panteón fue un logro asombroso. En el 476 de nuestra era cae el Imperio Romano. Más tarde, los constructores medievales de iglesias ampliarían el uso del arco. Trabajaban principalmente con piedra. El hormigón no reaparecería hasta casi 1800 años después. Pero los ingenieros de la era gótica usaron el arco en formas que los romanos solo pudieron soñar. El mayor avance durante la época gótica fue lograr huir de la bóveda de cañón y usar un tipo de arco elíptico o apuntado. Desde un punto de vista estético, permitió al arco ser mucho más alto. Y la meta de los constructores durante la época gótica era llevar al interior de las catedrales la mayor cantidad posible de luz. Cuanto más altos pudieran hacer los arcos en relación a la anchura, mayor sería la superficie de los vanos. La era de las catedrales góticas también conoció el uso de elementos menos macizos. En su esfuerzo por hacerlas mayores y más altas, los constructores desarrollaron nuevas técnicas para aumentar los usos del arco. Catedrales como la de Notre Dame de París son ejemplos duraderos de la habilidad increíblemente compleja de los constructores de aquel tiempo. Los techos catedralicios alcanzaron alturas de 50 metros. Mientras estos arcos se iban elevando, se aligeraban los materiales para permitir el crecimiento vertical, creando muros, pilares y bóvedas más delgados. Pero con este aumento en altura, los arcos de piedra ejercían intensas fuerzas que tenían que transferirse a otra parte. Los arquitectos góticos dieron con una ingeniosa solución. Aún había que bajar el umbral del arco.
¿Y cómo se hace eso? Ese fue el gran desafío de la construcción gótica. Y ahí es donde entra en juego el ingenioso descubrimiento del arbotante, que es un medio arco exterior elevado que lleva el flujo de fuerzas desde la bóveda principal hasta la tierra. Al hacerse los techos más altos y amplios, la separación entre los costados de las construcciones tendió a aumentar. El uso de arbotantes ofreció un método sólido de refuerzo para los delgados muros catedralicios. Se pueden ver como la mitad de un arco gótico con un punto en el medio. Si se separan ambas partes, cada una tenderá a inclinarse hacia el centro y ayudará a resistir la presión de la nave central que actúa entre esos dos arcos volantes. Los arbotantes se convirtieron en un método muy fiable para levantar grandes estructuras. El arbotante fue quizás la mayor aportación de la era gótica. Después, cuando floreció el Renacimiento, resurgió la cúpula para otros nuevos y espectaculares usos. En 1626 se terminó la Basílica de San Pedro a pocos kilómetros de su predecesor, el Panteón. La nueva cúpula tenía 42 metros de diámetro. Se cuenta que la diseñaron para ser más pequeña que el Panteón como muestra de respeto a sus antepasados. Algunos estudiosos modernos afirman que la cúpula de la basílica es casi 2 metros mayor que la del Panteón. Pero con 137 metros, la de San Pedro es sin duda la mayor cúpula existente. San Pedro es importante porque tiene una cúpula de un gran diámetro y muy alta. Teniendo en cuenta que las cúpulas son reproducciones de un arco a lo largo de 360 grados, la de San Pedro es una fantástica aplicación de la unión entre esa forma redonda de la cúpula y la geometría cuadrada de la iglesia que hay debajo. En 1965, el Astrodome de Houston estableció un récord en la construcción de cúpulas. Con cerca de 70 metros de altura y 240 de diámetro, este gigantesco avance en el diseño de las cúpulas fue posible gracias al arco. Lo maravilloso de la cúpula es que permite el uso de arcos para crear espacios muy grandes en el interior. 3 campos de fútbol y 121 metros hasta el centro es una distancia muy grande. El Astrodome se hizo con una serie de cuñas de acero y cabría imaginárselo como una serie de arcos apoyándose entre sí. El punto de encuentro de estas cuñas es un anillo gigante de metal que actúa como clave completando el arco. Cuanto más ancho sea el valle, más largo tiene que ser el puente, y las estructuras arqueadas son a menudo la solución mejor al antiguo problema de cómo cruzar al otro lado. Una vez más, los romanos lo hicieron primero. El puente Fabricio fue el primer intento conocido de los romanos de usar un arco en un puente. Continúa sirviendo a los peatones del siglo XXI. Desde su finalización, los ingenieros han construido decenas de miles de puentes apoyados en arco por todo el mundo. En el siglo XVIII, materiales como el hierro entraron a formar parte de la construcción de puentes. El de Coalbrookdale en Inglaterra es uno de los primeros ejemplos de estructura de hierro. Acabado en 1779 tras solo 3 meses de montaje, se extiende a lo largo de 30 metros y fue el primer puente de arco hecho enteramente de hierro. Esta bella estructura es fruto de la Revolución Industrial y se le dio una apariencia airosa y ligera que emocionó a ingenieros del mundo entero. En 1880, Gustave Eiffel, antes de su afamada torre, inició la construcción de uno de los primeros puentes metálicos de arco en Francia. Gustave Eiffel era ingeniero y construyó el que puede ser el puente metálico de arco más elegante jamás creado, que es el viaducto de Garabit en el centro de Francia. Había que salvar una gran distancia y debía ser estable de un lado al otro. El viaducto de Garabit lo resolvió con un bello arco en forma de luna en creciente. Eiffel abocinó la base del arco del mismo modo que haría con los soportes de su torre 20 años después, con la idea de reducir la carga y hacerlo más estable al viento lateral. Acabado en 1884, el viaducto mide cerca de 600 metros de largo
y se yergue a 122 metros sobre el río. Serviría de inspiración a muchos constructores para dar un tratamiento artístico a sus obras. El arco está presente incluso en los puentes más largos del mundo. El Golden Gate de San Francisco es un ejemplo clásico de puente colgante. Cuando se terminó, quedó bien establecido el uso de un arco invertido como elemento de suspensión. Un puente colgante es exactamente lo opuesto a uno de arco. El tablero de un puente colgante tiene a menudo una comba ascendente en el centro, un ligero efecto en arco, y su razón es principalmente estética, ya que de algún modo es más cómodo para el ojo humano ver una ligera elevación en la superficie. Además de los enormes cables que sostienen el tablero actuando en tensión, muchos puentes colgantes continúan apoyándose en parte en el arco de compresión tradicional. Puentes con soporte arqueado los hay de muchas formas y variedades. Algunos, como el puente Bixby en la autopista del Pacífico en California, usan un solo arco de gran longitud. Este asombroso puente se acabó en 1932. Tiene 217 metros de largo y se alza a 70 metros sobre el rompiente de las olas cerca de Big Sur. El tablero se une al arco mediante numerosas columnas o puntales verticales. El puente de Bixby Creek se construyó en los años 30 y cuando fue proyectado el contratista tuvo la opción de emplear un arco de acero en lugar de hormigón. El arco de acero era mucho más fácil de construir, ya que podía hacerse desde la carretera. Allí no recibiría el impacto de las olas o del río. Sin embargo, el constructor decidió que sería menos costoso hacerlo mediante una estructura de hormigón. Una ventaja del hormigón en un puente así es su increíble fuerza. Una estructura de arco es principalmente un elemento de compresión. El camino que recorre la carga vertical del puente irá desde la plataforma con las vigas en T hasta cada uno de los puntales y desde ellos hasta el arco. Entonces el arco distribuirá esa carga hacia los dos pilares que hay a los lados. Esa es la grandeza. Este puente es el primero con piezas prefabricadas de hormigón en los Estados Unidos, con 177 metros de extensión. El puente es único porque las estructuras de arco tradicionales llevan la carga del tablero a través de una serie de apoyos verticales que conectan con el arco. En este caso, lo que se hizo fue abrir el arco y eliminar los puntales para que la carga del tablero recayera en la coronación del arco. Este es independiente de la superestructura. El tablero se asienta sobre el arco y la carga se transmite desde esa superestructura a la corona del arco que transfiere esa carga. El Natchez Trace representa la vanguardia en la construcción de puentes con arcos. Desde su finalización en 1994, se ha convertido en un emblema del diseño moderno de puentes. No todos los arcos son estructurales. Las elegantes formas del arco y la cúpula han cautivado a espectadores y usuarios durante miles de años. Yo pienso que el arco es una forma sólida que siempre reaparece. Sin importar su material o la cultura donde se dé, se puede ver en casi todos los tipos de arquitectura. Es muy interesante ver su transformación en la era contemporánea con nuevos materiales y formas. Estamos rodeados de arcos que tienen principalmente una función ornamental. Algunos no son más que añadidos arquitectónicos contemporáneos, mientras que otros son parte integral de un diseño global. Pero quizás ninguna estructura contemporánea destaca tanto como el arco de entrada de San Luis, Missouri. El arco está formado por tramos individuales de metal. Las grúas colocaron cada nuevo segmento hasta que se llegó a la cima con la clave, el último tramo colocado. Aunque el arco debe apoyarse verticalmente, también debe soportar altas fuerzas laterales, como los vientos. Nos aseguramos de que los extremos estaban bien anclados. Este gigantesco arco es tanto una expresión artística como un hito constructivo que utilizó una forma clásica. A las personas les atraen los arcos porque les resulta una forma conocida. Es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Casi cada periodo tiene su arco. Esa familiaridad es lo que llama tanto la atención a la gente.
El Arco de San Luis es quizás la más avanzada expresión del arco como arte.